y hay que destacar que de acuerdo al análisis que ha hecho la Presidencia de la República sobre los ataques este fin de semana con el tema del abogado del Mayo Zambada, Juan Pablo Penilla, se ha identificado, de acuerdo a la Presidencia, que el 70% de quienes están replicando esta tendencia de Morena es igual a el narco o narcopresidenta, o lo mismo que han venido reciclando, el 70% de las cuentas son falsas, son bots o cuentas falsas. Que hay empresas que te ofrecen el servicio, te dicen, mira, yo te ayudo a colocar una tendencia de forma artificial, porque X coloca las tendencias en función de si son o no tema de conversación. Si la gente está hablando de eso, entonces es una tendencia de lo que la gente está hablando. Pero manipulan las tendencias. ¿Cómo? Pues las empresas hacen muchas cuentas, ¿no? Hay una empresa que puede tener 10 o 15 mil cuentas o más, o 30 mil cuentas. Entonces, de forma automatizada, empiezan a escribir narco morena, y entonces parece que ese es el tema de discusión de la gente, ¿no? Como si la gente estuviera realmente enojada por el tema de esta fotografía o de lo que hay alrededor de este abogado. Pero en realidad, hay que insistir, es una guerra sucia, es propaganda de la derecha en contra de la presidenta de México. Pero si nos remitimos a los resultados, pues son campañas, insisto, que no solo la colocan de una forma más digna, sino le sale al revés, porque la gente apoya aún más a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando sabe que es víctima de una campaña de desprestigio. Y no solo eso la está fortaleciendo, sino el discurso beligerante de Donald Trump, intervencionista, que además un día la felicita a la presidenta y otro sigue amagando con los aranceles. Entonces, pues, se unifican los mexicanos y mexicanas en torno a la presidenta y en defensa de la intromisión extranjera, aunque sí hay algunos mexicanos, dentro de ese 20%, hay mexicanos y mexicanas que quisieran que Donald Trump nos convirtiera en una colonia, que nos redujera a cenizas, ¿no? O que nos anexara. Pero vamos a escuchar lo que plantea la presidenta sobre la encuesta del Universal. Hay un equipo que nos ayuda a ver cuánto de la red X sobre todo son bots. Los bots son cuentas generadas artificialmente que replican una noticia para hacerlo tendencia. En X una tendencia pues es de cuántas veces y qué tan rápido se repite un hashtag, una frase, Entonces, ¿qué es lo que hacen en esta red? Compran cuentas y hay empresas que se dedican a este pues trabajo que no es muy loable, que digamos, ¿verdad? En donde se inventan cuentas y entonces empiezan a subir de manera automática a la red. Entonces, de un estudio que hicimos, 70% eran bots de este fin de semana. Y casualmente son los mismos bots de narcopresidente, narcocandidata, que se utilizaron en su momento. Entonces, es una realidad virtual esa. No tiene nada que ver con lo que piensa la gente. Ya cada vez influye menos esa red social, por lo menos en México. Cada vez tiene menos seguidores, menos impacto y menos las tendencias en esa red. ¿Por qué? Pues porque son falsas. Si fueran reales, si fueran personas que están escribiendo en la red, pues entonces tendría su impacto, ¿no? Pero cuando son 70% de bots, pues qué impacto puede tener, es algo ficticio. Entonces, nosotros representamos un proyecto de nación que ha decidido el pueblo de México apoyar. Hoy sale una encuesta en el Universal, a ver si la ponen. No por nada digo ahí, es una dedicatoria a los adversarios. Ah, y él iba a mostrar otra encuesta también. Y un agradecimiento a la gente. Y es el Universal, que no necesariamente es
habla bien de nosotros, al revés. Pero ponle la pregunta. La primera pregunta. La primerita gráfica. Es que no viene la pregunta ahí. A ver, léanle la pregunta que dice exactamente. Es que en la otra lámina, en la primera, ahí viene tal cual que preguntar. ¿Usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum como presidenta de la República? ¿Aprueba mucho algo? 80%. ¿Reprueba mucho algo? 11%. Y luego dicen por ahí, reloj, no marques las horas. Estamos a unos días de que se venza el plazo de un mes que se dio para que México, Canadá, Estados Unidos trabajen de forma conjunta y, bueno, pues se comprometan para combatir el tráfico de drogas, también el tráfico de personas, para que se reduzca la migración. Un plazo que, pues hay que destacar, fue producto de una negociación. Yo no creo que haya sido una imposición del presidente Donald Trump, sino una negociación que se dio en función de una llamada que hubo con la presidenta de México. Y dice Claudia Sheinbaum, bueno, pues de aquí al viernes tendremos que estar ya con acuerdos muy puntuales porque sigue la amenaza de Donald Trump de una imposición de aranceles del 25% a Canadá y a México. Pero pues vamos a ver de qué humor está esta semana Donald Trump, que es como un niño muy pequeño, que es berrinchudo, que quiere de pronto que uno caiga en la tentación de cumplirle todos sus deseos, ¿no? Y en el caso, insisto, de Donald Trump, además le encanta dar golpes de autoridad y dar estos mensajes de aquí mando yo, aquí se hace lo que dicte mi voluntad, pero se ha encontrado con una presidenta que de forma digna, de forma firme, también se ha manifestado. ¿Y qué ha planteado la presidenta de México? Que debe haber colaboración y no sumisión. Ahora le manda una serie de preguntas muy interesantes al presidente Trump y yo creo que a todo el gobierno de los Estados Unidos. Le dice la presidenta, a ver, de entrada, ¿quién fabrica el fentanilo? ¿Por dónde entran los precursores? Porque culpar a México de todo eso es no querer ver la realidad. Si la propia droga puede estar llegando directamente a los Estados Unidos por sus costas, si pues tampoco se está haciendo nada por frenar a los países que están produciendo los precursores, pues entonces no se quiere resolver el problema. Y luego está el asunto del consumo de las drogas, que ya Donald Trump ahí aceptó que aprendió de la presidenta de México la necesidad de hacer una gran campaña de difusión en los Estados Unidos. Va a invertir entre 100 y 200 millones de dólares. La semana pasada, Donald Trump se refirió en 2 ocasiones a Claudia Sheinbaum y le reconoció públicamente su inteligencia, pero pues no está disipada la amenaza de los aranceles, por eso hay que trabajar, pero con racionalidad, no con emociones, no con verborrea, no con entrar en una espiral de declaraciones de toma y daca, ¿no? Por eso dice la presidenta, esperemos que esta semana tengamos acuerdos puntuales y digamos, a ver, no habrá aranceles, porque además hay que recordar que hay un plan B que planteó la presidenta, la posibilidad de responder con aranceles y no aranceles a los Estados Unidos. Un plan B, le ha denominado. Entonces, a ver, para que no se active una situación de un conflicto en materia comercial, pues vamos a puntualmente exhibir cuáles son los acuerdos. ¿A qué se compromete Estados Unidos? ¿A qué nos comprometemos nosotros? Porque en el caso de las armas, se siguen haciendo de la vista gorda allá, porque las armerías marcan la agenda de la política en los Estados Unidos, financian a varios de los políticos, tanto demócratas como republicanos. Y luego está el asunto de las tiendas distribuidoras de ese armamento. Lo que ha planteado la presidenta es que se va a ampliar la demanda, porque si ya definieron que los cárteles mexicanos son terroristas, entonces ya sabemos quiénes estarían apoyando a esos terroristas. Serían las
armerías y las tiendas que distribuyen esas armas. Así que vamos a escuchar parte de estos cuestionamientos nuevos que lanza la presidenta de México en torno a Estados Unidos, y el mensaje es, pues, si queremos resolver el problema, primero hay que poner en la mesa el diagnóstico claro, porque nada más culpar a México, eso no va a resolver el problema. Planteando nosotros es que tiene que hacerse una revisión de por dónde entran los precursores, y en todo caso dónde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderlas. A ver, yo pregunto, ¿entra por Estados Unidos los precursores? No sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá? ¿Por qué no investigar si entra por Estados Unidos? ¿Dónde se fabrican los precursores? ¿Cómo hablamos con los países que fabrican los precursores para que tengan controles en la fabricación de los precursores? ¿Por dónde se mueve? ¿Cómo llega? Porque hay una acusación de que entra solamente por la frontera de México, que nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, porque nosotros vamos a ayudar a Estados Unidos por esta crisis humanitaria que tiene. Pero además no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado, no queremos que las drogas lleguen a ningún lado, no solo a Estados Unidos, sino a jóvenes mexicanos o jóvenes de cualquier país del mundo. No queremos, y en eso tenemos que colaborar y coordinarnos. Pero tenemos que hacer una revisión, los tres países. ¿Por dónde están entrando los precursores? ¿Dónde está la fabricación? ¿Cómo se vende ilegalmente? Porque ¿dónde está el gran consumo? En Estados Unidos. ¿Quién vende el fentanilo en Estados Unidos? ¿Cuáles son esos cárteles que venden el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Dónde está el lavado de dinero de esos recursos? Y ahí vamos a cooperar y a coordinarnos, precisamente porque no queremos que esto exista. Pero también ahí ponemos una parte en donde todos tenemos que atender el consumo de las drogas con una visión de salud pública. Entonces nosotros vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, siempre con respeto, exigiendo el respeto a nuestra soberanía, y estamos haciendo nuestro trabajo también para disminuir los índices de inseguridad y de delitos de alto impacto que hay en nuestro país vinculado con el tráfico de drogas, o producción y tráfico de drogas. Pero entre los tres países tenemos que hacer este análisis, a ver tanta inteligencia que hay. Pues vamos averiguando, ¿no? Por dónde sale, por dónde entra, dónde se fabrica, cómo se distribuye, y eso nos va a dar mucha información para que cada quien en su país actúe de manera coordinada. Entonces, eso es lo que estamos planteando y es parte de los acuerdos que estamos teniendo en estas conversaciones.